Nosotros nuevamente el día de hoy. Yo soy Darío Mora Jurado y soy también profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y voy a estar con ustedes en la sesión del día de hoy, pero de cualquier forma les dejo aquí mi correo electrónico que están aquí en la primera lámina de la presentación. Viene mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes, no solamente para esta sesión, sino para cualquier otro tema que tenga relación con la Escuela Judicial Electoral o con la materia electoral. Pues los que ya me conocen ya saben que siempre estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. Y también quiero decirles que terminando la sesión el día de hoy, pues si alguien requiere esta presentación o les de utilidad, pues con todo gusto escríbanme a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar esta presentación al contestarles su correo. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a ver este tema de la democracia y la participación política, sobre todo en los medios electrónicos, sobre todo vía redes sociales. Acuérdense que tenemos en nuestro país un sistema jurídico que habla de principios constitucionales, y este sistema jurídico que está en nuestra Constitución, pues nos habla directamente de las elecciones. Primero nos dice el artículo 39 que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los soberanos somos las ciudadanas y los ciudadanos. En realidad el término pueblo, pues muchos pueden pensar que se refiere a todas las personas, a todas las mexicanas y los mexicanos, pero hablando de soberanía, el pueblo se refiere solamente a ciudadanas y ciudadanos. Es decir, las ciudadanas y los ciudadanos somos los que podemos ejercer derechos políticos por tener la calidad de ciudadanas y de ciudadanos. Entonces la soberanía reside en nosotras y nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que los que tomamos las decisiones en nuestro país, pues somos nosotros, la ciudadanía. Sin embargo, pues obviamente en este momento somos entre 94 y 95 millones de personas en la lista nominal. Entonces, ¿dónde podremos juntarnos, no, por ejemplo, y tomar las decisiones? Pues por eso en nuestra Constitución nos habla el 40 de la Constitución de un sistema representativo. Nos dice que es voluntad del pueblo mexicano, en este caso de la ciudadanía, constituirse en una república representativa, democrática y federal. Al hablar de democrática, nos dice la Constitución, pues que todos tenemos los mismos derechos. Exactamente todas las mexicanas y todos los mexicanos tenemos los mismos derechos, entre ellos los derechos políticos, para participar en las elecciones. Y bueno, ¿por qué hay elecciones en nuestro país? Porque somos una república representativa, como lo dice 40, y tenemos que elegir a quienes nos van a representar. Como no podemos juntarnos todos, los 94 millones, y tomar las decisiones entre todos, pues vamos a tener que elegir a nuestros representantes. Y que no son pocos, nuestros representantes son muchos. Tenemos dos órdenes, como nos dicen también la Constitución, dos órdenes de gobierno, el federal y el local. Para el federal vamos a tener que elegir a quien nos represente en la presidencia de la República, quien nos represente en 128 senadurías y quien nos represente en 500 diputaciones. Para el orden local vamos a tener que elegir a la gobernatura, que puede ser gobernadora o gobernador. Yo que soy de Colima en este momento, tenemos una gobernadora, que por cierto es muy joven, pero bueno, tenemos una gobernadora. También vamos a tener que elegir a el ayuntamiento, presidenta o presidente municipal, etcétera, y vamos a tener que elegir a las diputaciones locales. Entonces, bueno, ahí están los dos órdenes de gobierno. Y entonces por eso nace el sistema jurídico mexicano y se dice, bueno, pues para elegir a los que nos van a representar, pues necesitamos elecciones. Y nace la figura de las elecciones. Ahora, un tema muy importante, nos dice la Constitución que somos una república democrática. Democracia, como es el tema de hoy, pues quiere decir que todos y todas tenemos los mismos derechos. Entre esos derechos que tenemos todas y todas están los políticos. Pero fíjense lo que les voy a decir, parece broma, pero no es broma.
la protección jurisdiccional de nuestros derechos políticos nació por ahí de 1990. Antes no había protección jurisdiccional de nuestros derechos políticos. Por ejemplo, en la elección de 1982, cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid, no había protección de derechos políticos. Tradicionalmente, si se sabe en la tesis Iglesias Vallarta, en la Corte, y posteriormente, tradicionalmente, el Poder Judicial Federal no había querido entrarle al tema de derechos políticos. Entonces, por ejemplo, si en 1982, como les decía, iban a un tribunal, el tribunal les desechaba su demanda porque decía no tenemos competencia en derechos políticos. Pero la pregunta que todos nos hacíamos es, bueno, si tú, Poder Judicial Federal, no tienes competencia en derechos políticos, entonces, ¿qué autoridad tiene competencia? Pues eran administrativas. Ninguna autoridad jurisdiccional. No existían los tribunales electorales. Nadie protegía mis derechos políticos. Bueno, luego viene 1988. 1988 se cuestionó mucho, fue muy cuestionada esa elección. Se dijo que se cayó el sistema porque se apagó o porque se cayó y no quiso hablar. La autoridad se defendió y dijo, no, pues ¿saben qué? Aquí están las boletas y las quieren contar. En 1988, en la elección presidencial, ¿quién declaraba si era válida la elección presidencial? Pues lo hacía el Poder Legislativo. La Cámara de Diputadas y Diputados era quien decía si la elección presidencial era válida. Pero ¿quién protegía nuestros derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos? Había en 1987 se creó por primera vez un tribunal electoral, pero era un tribunal administrativo, no era un tribunal jurisdiccional. Y era un tribunal que sus sentencias las revisaba el Poder Legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de Senadoras y Senadores. Entonces no había una verdadera protección, se necesitaba un tribunal jurisdiccional. Bueno, esa elección presidencial de 1988 pues creó muchos problemas. Cuando el Congreso de la Unión decidió declarar válida la elección de la presidencia de la República, pues surgieron muchos cuestionamientos. Y todo esto provocó que en 1990 se reformara nuevamente la Constitución en una gran reforma electoral y entonces nace el IFE y nace el TRIFE. Seguramente muchas o muchos de ustedes, pues cuando nacieron ya estaba el IFE, o por lo menos estaba a punto de estar el IFE, ¿no? El IFE tiene 33 años, ahora INE, pero antes no había IFE, ni INE, y antes no había tribunal. A partir de 1990, bueno, como les decía, ya tenemos un tribunal electoral y ya tenemos un Instituto Federal Electoral, y entonces ya podríamos hablar de una forma más amplia de la democracia. Ya podríamos decir en 1990, bueno, por lo menos por ahí está un tribunal que se llama el TRIFE, que protege mis derechos políticos, de alguna forma. Y luego ese TRIFE, ese Tribunal Federal Electoral, en 1996 se convirtió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El actual tribunal, que bueno, tiene 25 años en funciones, ¿no? Y este tribunal pues ya protege directamente los derechos políticos de las personas. Y así como empezamos a tener una protección de nuestros derechos políticos. Pero, ¿qué les digo con esto? Que se creó una jurisdicción especializada en materia electoral, lo que no sucede en la mayoría de los países en el mundo. En la mayoría de los países en el mundo, sobre todo en las democracias más avanzadas, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Inglaterra, Italia, etcétera, ¿no? Todos estos países que estamos platicando, democracias europeas avanzadas, Canadá, Estados Unidos, etcétera, sistema anglosajón en algunos casos, pues en estos sistemas tienen un tribunal constitucional, en todos estos sistemas. Y ese tribunal constitucional protege todos los derechos humanos de todas las personas, entre ellos los derechos políticos.
pero en México no. En México es de los pocos países en el mundo que estamos en un híbrido. Tenemos jurisdicción para todas las materias que protege un tribunal constitucional como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tenemos una jurisdicción especializada para la materia electoral, que es como ya vimos los tribunales electorales y en última instancia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía su sala superior como órgano terminal. Entonces en México, que llama mucho la atención en la mayoría de los países en el mundo, sobre todo en las democracias más avanzadas, llama mucho la atención que en México tenemos dos tribunales constitucionales. Uno para todas las materias y otro para exclusivo, con jurisdicción exclusiva para la materia electoral. Como lo vimos, y es el tribunal que protege los derechos políticos de todas las personas en nuestro país. Y bueno, al tener ese híbrido, dos tribunales constitucionales, uno que protege todos los derechos humanos, a excepción de los políticos, y otro que protege solamente los políticos, entonces después de esto, el 11 de junio, como vemos aquí, el 10 de junio, perdón, de 2011, se reforma la Constitución y por primera vez en nuestra Constitución se habla de la palabra derechos humanos. Si ustedes revisan la Constitución del 2010, no se habla de derechos humanos, no viene el concepto así directo de derechos humanos, no están las palabras derechos humanos en la Constitución de 2010. Claro que había protección de derechos humanos, ¿no? Se llamaban garantías individuales, garantías sociales y por ahí derechos políticos. Bueno, viene la reforma 2011 y ya se agrega directamente, así en concreto, la palabra de derechos humanos. Pero entonces aquí viene el conflicto. Agregando en la Constitución la palabra de derechos humanos, y como les dije, en la mayoría de los países en el mundo, pues hay un tribunal constitucional que protege derechos humanos. Entonces no hay ningún problema. Si a mí me vulneran un derecho humano, pues me voy en última instancia quizá a ese tribunal constitucional y no hay problema. Pero en México sí hay problema, porque hay dos tribunales constitucionales. Pues cuando me vulneran un derecho humano, pues tengo que saber si me voy al Poder Judicial Ordinario y finalmente a la Corte quizá, o si me voy a los tribunales electorales, vía jurisdicción electoral, para que me protejan un derecho político. Entonces, lo primero que tengo que distinguir es cuáles son los derechos humanos. Están, como lo dice el propio texto constitucional, derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, yo primero tengo que distinguir cuáles son esos derechos humanos reconocidos en la Constitución. Después, cómo son, cuándo son derechos fundamentales y luego cuáles son los políticos y cuáles son los civiles. Entonces, pues tengo que hacer estas tres distinciones, ¿no? Estas tres categorías. Entonces, bueno, primero, derechos humanos son aquellos derechos universales, inherentes a la persona. Cualquier persona en el mundo tiene incorporados derechos humanos. Todos tenemos también protección sobre nuestros derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si yo nací en Japón, si yo nací en Rusia, si yo nací en Argentina, o si yo nací en México, tengo derechos humanos incorporados. Son universales y son todas las personas. Pero ¿cuál es la diferencia con los fundamentales? ¿Cuáles son derechos humanos y cuáles son derechos fundamentales? Bueno, aquí los derechos fundamentales son los que protege el sistema jurídico de mi país. Los derechos humanos son los que protege México. ¿Y dónde están plasmados esos derechos humanos que protege el Estado mexicano? En la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, todos los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo Federal y ratifica el Senado, pues también son obligatorios en México y también hay que reconocer los derechos humanos que están en esos tratados internacionales. Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los derechos humanos, los fundamentales son los que protege
la norma mexicana y los tratados internacionales obligatorios para México, pero después viene el problema. Si revisamos la Constitución mexicana, pues vamos a ver que hay un catálogo de derechos civiles o garantías civiles, pero hay otro catálogo en la Constitución mexicana de derechos políticos. Entonces, de entrada se entiende que si a mí me vulneran un derecho civil, que en su caso es un derecho humano, pues me voy a ir al Poder Judicial ordinario. Pero si me vulneran un derecho político, no me voy a poder ir al Poder Judicial ordinario. Si me afectan un derecho político, me tengo que ir necesariamente entonces a los tribunales electorales. Y entonces vamos a ver que por ahí, en el 34 y en el 35 de la Constitución, se habla de la ciudadanía y de cuáles son los derechos políticos para participar, obviamente, en las elecciones. Y hay un catálogo muy amplio de derechos políticos, ya después lo vamos a revisar. Pero en ese catálogo, por ejemplo, de votar, ser votado, afiliarse, asociarse, participar en procedimientos de participación ciudadana, etcétera, esos son los derechos políticos que marca el 35 de la Constitución. Pero si, por ejemplo, yo les pregunto, ¿y la libertad de expresión es un derecho político o es un derecho civil? Porque si es un derecho político, nos tenemos que ir al tribunal si no lo vulneran. Pero si es un derecho civil, me tengo que ir al Poder Judicial ordinario. Y si buscamos libertad de expresión en el 35 de la Constitución, no está. Entonces, bueno, de estos casos llegaron bastantes al tribunal y el tribunal dijo, mira, si la libertad de expresión tiene relación con la materia político-electoral, se entiende como un derecho político. Si la libertad de expresión no tiene relación con la materia político-electoral, entonces es un derecho civil y lo tiene que proteger el Poder Judicial ordinario. Si es un derecho político, el Tribunal Electoral. Entonces el Tribunal Electoral amplió la protección de los derechos y dijo, aunque no estén en el 35 de la Constitución, si tienen relación con la materia político-electoral, también vamos a proteger esos derechos humanos como si fueran derechos políticos. Por ejemplo, si soy candidato, estoy en una campaña y se me está afectando la libertad de expresión por ser candidato y estar en una campaña, se entiende que esa libertad de expresión está relacionada con la materia político-electoral y me tengo que ir al tribunal. Y el tribunal va a protegerme ese derecho, que en este caso será político porque está relacionado con la materia político-electoral. Entonces también el tribunal ve casos de libertad de expresión, casos de derecho a la información, también ve casos de derecho de petición, etcétera. Y entonces, bueno, tratándose de este derecho tan importante de la libertad de expresión, que como ya vimos también puede ser un derecho político, pues se tiene que atender a este principio muy importante de progresividad. ¿Cómo voy a ejercer yo mi libertad de expresión como candidatura o como partido? Pues vía tres medios muy importantes o cuatro. Puedo ejercer mi libertad de expresión vía la prensa, vía radio, vía televisión o vía redes sociales. Así voy a ejercer mi derecho, insisto, político relacionado con la libertad de expresión y con el derecho a la información, ¿no? Por lo general, en las candidaturas, donde más se ejerce este derecho, antes era en radio y televisión. Y entonces, como las candidaturas aparecían en radio y televisión, los partidos políticos aparecían en radio y televisión, se decidió regular de una forma muy concreta en la historia de la materia electoral el tema de radio y televisión. Y ese tema de radio y televisión, pues creó muchos conflictos, muchos problemas. Ahora nos dice el primero de la Constitución y esta jurisprudencia de la Sala Superior. Cuando se trate de proteger un derecho político, debes de aplicar el principio de progresividad. Debes de darle la interpretación
más favorable a esa persona. Entonces aquí estamos hablando de qué cosa estamos hablando. De que en el radio y televisión, si aparece una candidatura, debemos de darle la protección más amplia al desarrollo de la libertad de expresión de esa candidatura. Pero miren lo que pasó. Por ejemplo, me voy al 2006, a la elección presidencial del 2006, cuando acuérdense que el candidato Calderón le ganó al candidato que ahora es nuestro presidente, López Obrador, por menos de un punto porcentual la elección. Entonces llegaron muchas impugnaciones en esa elección presidencial. Y si recuerdan las campañas de esa elección presidencial del 2006, todavía no aparecía realmente en el 2006 la figura tan importante de redes sociales. En el 2006 lo que fue fundamental en las campañas fue radio y televisión. Y entonces si ustedes revisaban las campañas de las candidaturas a la presidencia de la República, pues aparecían muchos spots, mucha propaganda política en la televisión. Pero había un gran problema, que pues se podía contratar propaganda política en radio y televisión en el 2006. Y entonces los partidos políticos, pues yo les puedo asegurar que de su financiamiento público, que era muy vasto, muy importante el financiamiento público de los partidos políticos, ya desde el 2006, yo les puedo asegurar que más o menos un 80% de su financiamiento público, los partidos se los gastaban en propaganda política en radio y televisión. Ahí se iba todo el financiamiento de los partidos. Y luego escuchábamos en el radio y la televisión que decían algunas personas, ¿no? ¿Cómo gastan dinero los partidos políticos en las elecciones? Lo que no decían en los medios de comunicación es que todo ese dinero se iba a los medios de comunicación, porque 80% de ese financiamiento era para pagar propaganda política en radio y televisión. Y surgió un tema muy curioso, entre otros. El tema muy curioso fue que, por ejemplo, salían el presidente, ¿no? El candidato a la presidencia de la República salía ahí en un anuncio en radio y televisión, más bien en televisión. Salía la imagen ahí del presidente, el candidato a presidente de la República, diciendo algunas palabras. La imagen era la de él como candidato a la presidencia, pero abajo del anuncio decía, esta propaganda política fue pagada por las candidaturas al Senado de la República. Luego en otro anuncio veíamos otra vez la imagen del candidato a la presidencia, unas palabras del candidato a la presidencia y abajo decía, esta propaganda política fue pagada por las candidaturas a diputaciones federales. Entonces todos esos casos llegaron al tribunal, primero al INE y luego al tribunal y se decía, oye, pues por ejemplo decían un partido al otro, oye, es que este me ganó porque rebasó los topes de gastos de campaña. Mira lo que se gastó en propaganda política. Y el partido se defendía y decía, no, es que esta propaganda la pagaron los senadores, ¿por qué me la cargan a mí? No, es que esta propaganda la pagaron las diputaciones, ¿por qué me la cargan a mí? Pero dijo el INE, te cargo a ti los gastos de esta propaganda porque el beneficiado en esta propaganda eres tú, candidato a la presidencia. No se benefician los candidatos a diputaciones, ni se benefician los candidatos o las candidatas a senadurías, porque el que sale en la imagen eres tú, candidato a la presidencia. Entonces, pues varias candidaturas rebasaron los topes de gastos de campaña en el 2006, entre otras infracciones. Pero ahí el punto central en el 2006 fue que se gastaba muchísimo dinero en radio y televisión. Y luego los contratos con las televisoras eran distintos. Entonces se vulneraba la equidad en la contienda. Porque, por ejemplo, un partido le decía a la televisora, yo te vendo a ti el minuto con mayor audiencia, creo que se llamaban triple A o algo así, cuando había mayor audiencia, le decía a la televisora al candidato o a la candidata, yo te vendo el minuto a ti en 10 pesos. Pero luego llegaba otro candidato
y otro partido y le decía, no, a ti en 20 pesos. Y luego llegaba otro y le decía, no, a ti en 30 pesos. Pues ni siquiera los contratos que firmaban los partidos con las televisoras eran equitativos, no era igual, no era el mismo tratamiento. Entonces también se afectaba la equidad en la contienda porque una televisora le vendió minutos a un partido en un determinado precio y a otro partido en un precio distinto. O a un partido en los tiempos con mayor audiencia y a otro partido no le vendía a los tiempos con mayor audiencia. Todo esto afectaba a la equidad en la contienda. Entonces, decidió regularse de una forma más importante todo lo relacionado con radio y televisión. Y entonces viene una reforma constitucional muy importante en el 2007, donde entre otras cosas se dijo algo muy importante. Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Solamente el IFE es el que va a decidir cuántos tiempo le corresponde a cada partido en radio y televisión, y las radiodifusoras y las televisoras tienen que transmitir esta propaganda política de forma gratuita. Lo que les diga el IFE, a esta candidatura 5 minutos, a esta 10, a esta 15, a esta 20 durante tanto tiempo y en todos los horarios, de mayor audiencia y de menos audiencia. ¿Qué pasó aquí? Que obviamente las estaciones de radio, los canales de televisión, las televisoras, pues impugnaron esa reforma constitucional. Pues imagínense, se les caía el gran negocio de vender propaganda política a las candidaturas y a los partidos políticos en las elecciones. Y era muchísimo dinero el que recibían los medios de comunicación contratando propaganda política para los partidos políticos. Bueno, se presentaron muchos amparos impugnando esta reforma constitucional porque decían las televisoras, oye, se me está vulnerando la libertad de expresión y ya no puedo contratar con partidos políticos. Ya no me van a pagar, pero además lo tengo que hacer a fuerza y en forma gratuita. Y entonces ahí contestó la Suprema Corte, sabes que tú no eres una empresa privada nada más, eres una concesión del gobierno. Entonces, por eso hay una reforma constitucional y se te obliga a transmitir estos tiempos en radio y televisión de propaganda política y será gratuita. Se perdieron todos los amparos, obviamente también, porque era una reforma a la Constitución, no a la ley. Se reformó directamente la Constitución. Entonces, a partir de 2007 ya sabían todos los partidos políticos que les iban a transmitir propaganda política en radio y televisión, iba a ser gratuita. Ahí sí les fue muy bien a los propios partidos políticos porque dijeron, ya no nos vamos a gastar todo nuestro financiamiento en propaganda política. Pero también hubo gran discusión en el país y también se discutió por otros especialistas en el extranjero, académicos del extranjero, pues dijeron, en México se está vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la información. Porque entonces a partir de 2007, si yo soy una persona física, una persona moral, por ejemplo, no puedo ir a una televisora y contratar propaganda política, porque me van a sancionar. Porque la Constitución y la ley dice solo pueden contratar propaganda política en radio y televisión. Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión y el INE va a decidir cuánto tiempo, bueno, en ese tiempo el IFE va a decidir cuánto tiempo le corresponde, cuántos minutos le corresponden a cada partido político y a cada candidatura. Entonces viene el gran tema, ¿no? Libertad de expresión y derecho a la información. Hay lo que se llama técnicamente restricción constitucional, porque de alguna forma, para lograr la equidad en la contienda, se está restringiendo el derecho humano de libertad de expresión, porque yo ya como ciudadano no puedo ir a la televisora y contratar propaganda política, como sí sucede en muchas otras partes en el mundo. Se creó entonces, quedó clara una restricción constitucional, que también esa restricción constitucional pues va en contra de diversos tratados internacionales.
Entonces también se esperó a que se pronunciara la Corte, y la Corte, ¿qué dijo sobre esa restricción que está en la Constitución? Pues la Corte señaló que por estar en la Constitución tendría que respetarse, independientemente de lo que señalaran los tratados internacionales, dice la Corte. Cuando hay una restricción constitucional, hay que atender a la restricción constitucional. Y ese criterio está hasta la fecha. Dice la Corte, si es restricción constitucional, pues ni modo. Sí se va a afectar de alguna forma la libertad de expresión, sí se va a afectar de alguna forma el derecho a la información, pero esto tiene que suceder así en México, porque si no se afecta la equidad en la contienda. Si volvemos a abrir la puerta y de que se pueda contratar propaganda política en radio y televisión, pues se va a afectar la equidad en la contienda, porque son contratos privados los que hacen las televisoras con los partidos políticos y no son en igualdad de condiciones para todos los partidos y para todas sus candidaturas. Insisto, a la fecha sigue diciendo la Suprema Corte, si hay restricción constitucional, se tiene que atender a la restricción constitucional. Y así quedó, ¿no? En el 2007. Adelante, Juan Ignacio, buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Aquí en este punto a mí me queda la duda si realmente lo que buscaban era la equidad en la contienda. Me parece que si se buscara eso, pues tendría que replantearse el financiamiento público, ¿no? Invertirlo, que sea 70 de manera igualitaria y 30 conforme al peso electoral de cada partido. No es así. Me parece que ahí es donde se cae este argumento de esta restricción constitucional. Me parece que va más allá de otra cosa. Así es, Juan Ignacio, hay que revisar muy bien este tema, pero sobre todo sí hay que revisar un tema de una reforma constitucional, que sería importante, pero ya vimos lo que pasó en este año, ¿no? No alcanza la votación para una reforma constitucional, que inclusive el plan B, que es una reforma legal, sí habla ya de algunos puntos donde se está privilegiando un poco más la libertad de expresión sobre la equidad en la contienda, como lo señalas. El plan B sí habla, ya está abriendo la puerta un poco más a proteger la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todas las personas en un proceso electoral. Pero ¿qué es lo que sucede con el plan B? Pues como todas y todos ustedes saben, el plan B está suspendido en la Suprema Corte porque es una reforma solamente legal, no constitucional. Se suspendió y en este momento la Suprema Corte, el Pleno de la Corte, está revisando pues qué normas se ajustan a la Constitución y cuáles no. Y habrá que esperar cómo se pronuncia porque pues aquí sí tenía el plan B algunas notas importantes sobre darle una protección más importante a la libertad de expresión. Inclusive hasta los servidores públicos habla el plan B en algunos temas. Pero como no hay reforma constitucional, pues estamos esperando a ver cómo se pronuncia la Corte, porque una cosa dice la Constitución sobre estos temas de radio y televisión y otra cosa muy distinta nos dice el nuevo plan B que está suspendido. Pero bueno, todo esto sucedió a partir de 2007, donde ya ninguna persona física ni moral, entre otras, puede contratar propaganda política en radio y televisión. Y esta reforma constitucional, pues no se va a reformar en este proceso electoral, porque es una reforma a la Constitución y como ya vimos, pues no alcanzaron los votos para reformar la Constitución. Por lo tanto, va a seguir aplicando, como dice también muy bien Juan Ignacio, este tema del 30-70 y todos los partidos políticos van a tener el 30% igual de tiempo en radio y televisión y el 70% de tiempo en radio y televisión conforme les fue en la elección anterior de diputaciones federales. ¿Cuándo fue la elección anterior de diputaciones federales? 2021. ¿Cuál fue el partido que le fue mucho mejor que a los demás en el 2021? A Morena. ¿A cuál les fue regular? Al PRI y al PAN. ¿A cuál les fue un poco menos de regular? A Movimiento Ciudadano y al Verde. ¿Y a cuáles de plano les fue mal, pero todavía conservan su registro? PRD y PT. Entonces, como dice Juan Ignacio, por ejemplo, si a Morena le dan 100 minutos,
al PRI y al PAN le van a dar más o menos 70 minutos, a Movimiento Ciudadano y Verde como unos 40 minutos, y al PRD y al PT les van a dar como será unos 15 minutos. Entonces, fíjense ya cómo salimos en el proceso electoral de 2024. Un partido va a llevar 100 minutos y otro partido va a llevar 15, por ejemplo. Y ya no hablemos de las candidaturas independientes que todavía tienen menos tiempo en radio y televisión. Pero así están las disposiciones constitucionales y ojo, pues la Constitución ya no se reformó y estas disposiciones, estas reglas van a aplicar para los procesos electorales de 2024. Inclusive están aplicando para el proceso electoral del Estado de México y para el proceso electoral de Coahuila. No pueden intervenir nadie en radio y televisión contratando propaganda política. Solo el INE obliga a las televisoras y obliga a las radiodifusoras a transmitir todos estos tiempos en forma gratuita. Pero vean, todo esto se reguló con la reforma electoral del 2007, reforma constitucional y reforma legal en el 2008. Pero viene aquí también la otra parte muy importante. ¿Qué se dijo de redes sociales? Nada. Todavía no se ganaban elecciones, bueno, desde mi punto de vista. En el mundo, en el 2006 todavía no se ganaban elecciones vía redes sociales. Apenas por ahí teníamos el internet, pero no estaban tan fuertes las redes sociales. Si vemos las estadísticas del 2006, pues vemos que la mayoría de las personas seguían los procesos electorales vía el radio y vía la televisión. Lo que más impactaba en una campaña era la propaganda política en la televisión en el 2006. Por eso, cuando se reformó la Constitución en el 2007, pues tocaron directamente el tema de radio y televisión, porque era lo que más impactaba y más afectaba en las elecciones. Y no se regularon redes sociales. Después viene una próxima reforma electoral en 2014. Cambian algunos temas referentes a radio y televisión. Ahora las sanciones referentes a radio y televisión no las hacía el INE. Con la reforma 2014, las sanciones en radio y televisión, es decir, las quejas relacionadas con radio y televisión, las resuelve el Tribunal Electoral. Antes de 2014 las resolvía el INE, con ese tiempo el IFE, y contra las resoluciones del IFE nos íbamos al Tribunal Electoral. Viene la reforma 2014 y se le dice al INE, tú vas a ser INE, Instituto Nacional Electoral, vas a seguir monitoreando todo lo que aparezca en radio y televisión, vas a tener ahí las pruebas, como se llaman, testigos de grabación, que por cierto, de los testigos de grabación ha dicho el tribunal que son pruebas con valor probatorio pleno, o sea, una grabación de algo que salió en radio o algo que salió en televisión, es una documental pública con valor probatorio. No, perdón, no documental pública, es una prueba con valor probatorio pleno, porque es algo que apareció en el radio, es algo que apareció en la televisión y bueno, ese dato nos los va a mandar el INE al tribunal. Pero lo que sí cambió muy importante fue el sistema. Ahora ya el INE no resuelve. Todo lo que aparezca en radio y televisión, el INE hace el monitoreo, hace la revisión, hace la investigación, integra el expediente, inclusive cita a los probables responsables a una audiencia a que declaren, ya que tiene todo el INE integrado, todo el expediente, ahora se lo manda al tribunal. Ya no son temas directamente, no, del INE. Antes sí, antes primero resolvía el INE y contra la resolución del INE nos íbamos al tribunal. Ahora integra el expediente directamente el INE, lo manda al tribunal y el que resuelve es el tribunal. Y también hay dos figuras muy importantes. Si llega una queja al INE por algo que apareció en radio y televisión, el INE tiene atribuciones para dictar medidas cautelares. Y si yo no estoy de acuerdo con esas medidas cautelares, me voy al tribunal también, a que confirme las medidas cautelares o a que revoque el dictado de medidas cautelares que hizo el INE.
Las medidas cautelares muchas veces son mucho más importantes que la queja, porque si se dictan medidas cautelares, inmediatamente se da de baja eso que está en radio o esa propaganda que está en televisión. No hay que esperar a que se resuelva la queja. Todavía en el 2006, como les platiqué, se presentaban quejas, pero no se podían dictar medidas cautelares. Entonces, imagínense una propaganda política prohibida en televisión, pues ya que resolvía el tribunal, que se tardaba entre el INE y el tribunal, se tardaban como 15 días en resolver, pues imagínense una propaganda que se transmitió en televisión 15 días. Pues ya había causado efectos. Por eso nace posteriormente la figura de medidas cautelares y se dice, pues si se presenta una queja por algo que aparece en radio y televisión, el INE tiene atribuciones para dar de baja inmediatamente esa propaganda en radio y televisión con el dictado de medidas cautelares. Y ahorita a la fecha 2023, si dicta medidas cautelares el INE, podemos ir al tribunal a decirle que revoque esas medidas cautelares, o si no las dicta, podemos ir al tribunal a decirle, oye, yo le pedí en mi queja al INE el dictado de medidas cautelares que que dara de baja esta propaganda y no la dio. Por lo tanto, tu tribunal te solicitó que le digas al INE que dicte medidas cautelares y que entonces dé de baja esta propaganda política en radio y televisión. Y así llegan los casos hasta el 2023. Pero el INE tiene la máxima atribución de monitorear todo lo que aparece en radio y televisión. Entonces el INE tiene convenio con todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión para que estén constantemente todos los días monitoreando si por ahí aparece propaganda política en radio y televisión. Desde esas fechas que les digo, 2007, 2014, el INE monitorea todo lo que aparece en radio y televisión y tiene convenio con las radiodifusoras y con las televisoras. Y después por ahí también en estos tiempos surgió dos temas muy importantes. Cuando se presentaban las quejas por temas de radio y televisión, se dijo, cuando se contrata en forma prohibida tiempos en radio y televisión y cuando se adquiere en forma prohibida tiempos en radio y televisión. Porque con la reforma, ojo, del 2014, nacieron unas causales de nulidad de elección. Y una de esas causales de nulidad de elección dice, cuando contrates propaganda política en radio y televisión, obviamente esto puede provocar que se anule la elección, porque nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Si se advierte en un proceso electoral, esto puede provocar que se anule la elección. ¿Cuándo se contrata? Entonces, ¿cómo sabe el tribunal cuándo se contrató propaganda política en radio y televisión que está prohibida? Pues cuando tenga el contrato en el expediente. Y fíjense lo que sucedía. De repente veíamos ahí propaganda política en radio y televisión, llegaban las quejas al tribunal, pero pues quienes se defendían le decían al tribunal, oye tribunal, no puedes sancionar, o en su caso, no puedes anular la elección porque no hay contrato donde se pueda acreditar que esa persona, ese partido o esa candidatura compró tiempos en radio y televisión. No hay contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que eran actos simulados. De repente me entrevistaba una televisora o de repente aparecía una propaganda política ahí en un anuncio en radio y televisión, pero como no había contrato, no se podía pronunciar el tribunal y sancionar o anular la elección. Porque para contratar propaganda política, lo primero que necesitamos es un contrato. No había. Entonces, posteriormente se agregó a la legislación y a las causales de nulidad la palabra adquisición. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una causal de nulidad que nos dice claramente, si se adquiere propaganda política en radio y televisión, esto puede provocar que se anule la elección. ¿Y por qué dice adquirir propaganda política? Porque esto quiere decir que ya no necesitamos contrato. ¿Qué necesitamos para saber si hay propaganda política en radio y televisión? Solamente el monitoreo del INE, el testigo de grabación. Y si se adquirió propaganda política, pues entonces
esto puede provocar que se anule la elección o por lo menos que se sancione a los probables responsables, solamente porque hay un testigo de grabación que advirtió que se adquirió propaganda política. Ahora viene el tema de la libertad de expresión. Por ejemplo, yo les pregunto, entonces una candidata o un candidato, si lo invitan a un noticiero durante la campaña electoral, ¿puede ir a ese noticiero y no esté adquiriendo propaganda política en televisión? ¿O no puede ir a ese noticiero porque si va adquiere propaganda política en televisión y entonces se puede anular la elección? O por lo menos lo pueden sancionar. Y entonces vean cómo seguimos enfrentándonos en todos estos temas a la libertad de expresión frente a la equidad en la contienda. Y entonces, bueno, el tribunal ha señalado también en esos casos, dice, mira, si vas a acudir a un noticiero, puedes acudir como candidato en el ejercicio de tu libertad de expresión y en el ejercicio del noticiero del derecho a la información. Son derechos humanos que se tienen que proteger. Pero si vas tú candidato a ese noticiero, entonces tienen que ir todos los demás candidaturas de esa elección. Si vas tu candidato, pues también tiene que ir el otro candidato al noticiero, también el otro y también la otra candidata. Todos los de esa elección. Y los tienen que entrevistar al mismo tiempo en ese noticiero. Si a ti te van a entrevistar 10 minutos, también al otro 10 minutos, también al otro y también al otro, en el mismo horario y con el mismo formato de preguntas. Porque si no vas a adquirir propaganda política fuera de lo previsto por el INE y entonces sí se puede sancionar o como ya vimos, inclusive se puede anular la elección. Bueno, así están las cosas en radio y televisión, pero redes sociales, ¿qué sucede con redes sociales? Sí, adelante, Cintia, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta sobre el caso que se está planteando y las entrevistas de banqueta, es decir, un reportero, ¿no?, que cubre ciertos eventos en la calle, se encuentra con un candidato, lo entrevista y la publica. O sea, este es un formato un tanto distinto. Así es, Cintia, ahí en esos casos, gracias por tu participación, ahí en esos casos sí tendría que revisarse el caso concreto y sí podrían producirse dos cosas. Primero, una sanción, si aparece eso en radio y televisión, o si de alguna forma se ve que pues eran actos simulados, pero que había la intención de entrevistar a esta persona, entonces puede provocar una sanción a todos los responsables, que puede ser el entrevistado, que puede ser quien lo entrevistó, etcétera, ¿no? Hay que ver si hubo dinero de por medio, si no hubo dinero de por medio, hay que ver en qué etapa de la campaña sucedió, pero insisto, puede provocar una sanción como primer punto cuando se presente una queja y se haga toda la investigación, eso puede provocar una sanción. Y dos, puede provocar que se anule la elección. También, porque dice la ley, si se adquiere propaganda política fuera de lo previsto por el INE, entonces, pues esto está prohibido por la ley y en un momento dado puede afectar la equidad en una contienda en tal magnitud de que se anule la elección, y más si es un resultado cerrado, porque no se permite estos temas, ¿no? Ahora aquí nos pregunta Enrique, también otro tema muy importante, ¿no? El de los youtubers, los influencers, ¿qué sucede? Ahorita vamos a llegar a esos casos, ¿no? ¿Qué sucede con, ya vimos el Verde Ecologista, cómo sucedió en el 2015, donde contrató ahí a diversas personas famosas para que hicieran propaganda política vía internet, vía redes sociales. Inclusive cuando se presentó esa demanda del Verde Ecologista en el 2015, pues el tribunal, perdón, quien presentó la queja ante el tribunal dijo, ¿sabes qué? Además quítale su registro como partido político al Verde, porque esto está prohibido. En ese caso, pues ya de una vez se los platico, en ese caso se sancionó al Partido Verde y se sancionó a todos estos influencers, a todas estas personas famosas con una sanción económica, pero no alcanzó, a veces sí, a veces no, puede alcanzar para que también se anule la elección. Hay que ver en qué momento fue, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si fue iniciando la campaña, a la mitad de la campaña, si fue en una época de veda, si fue el mero día de la jornada electoral, luego a cuántas personas afectó y si eso pudo provocar un cambio de resultado, es decir, que las personas al oír a esas personas, a esos youtubers, a esas personas famosas,
cambió la decisión de su voto. En cada caso concreto hay que estudiar varios puntos. Pero bueno, en ese caso del verde ecologista, como muy bien lo señala Enrique, se sancionó a las personas famosas, a pesar que desconocían, no, es que yo no sabía que esto estaba prohibido y yo no sé qué y no sé cuánto. Se sancionó porque se acreditó que sí les pagaron dinero el Partido Verde Ecologista para esa propaganda. Entonces, en ese caso nació una jurisprudencia muy importante que sigue vigente de la Sala Superior, que dice que si la propaganda política en redes sociales tiene dinero de por medio, no es espontánea, hay que sancionar, inclusive anular la elección. Si esa propaganda en redes sociales es de alguna forma abierta, no es de mala fe, es espontánea, entonces hay que dejarla abierta. Entonces, miren, así más o menos, es una línea muy, muy delgada, pero lo que está diciendo en pocas palabras la Sala Superior es, lo que aparezca en redes sociales, si es espontáneo, no lo podemos regular, porque hay dos derechos importantísimos, libertad de expresión y derecho a la información. Pero si no, no es espontánea y hay dinero de por medio, sí hay que regularla porque inmediatamente se está acreditando que se está afectando la equidad en la contienda. Que llegó dinero, que hay que ver también de dónde llegó el dinero para sancionar a los responsables, para que se hiciera una determinada propaganda política en radio y televisión, perdón, en redes sociales. Y nos dice pues muy claramente los criterios del INE y del tribunal, pues que nadie puede contratar propaganda política o contratar, como dice aquí muy bien el caso de Enrique, a unos youtubers o unas personas famosas para que hagan propaganda política. Eso está completamente prohibido, afecta la equidad en la contienda, entonces de entrada se sanciona a los responsables y luego se revisa el caso en particular para ver si también alcanza para anular o no anular la elección. Pero ojo, el tema de redes sociales, pues es un tema muy delicado, es un tema que se tiene que revisar caso por caso necesariamente para ver en qué tema sí afecta, hay dinero de por medio, no es espontáneo, hay que sancionar y en qué temas no afecta. Como nos dice también aquí Enrique, ¿no? Los blogs de internet, entrevistas de influencia, etcétera. Y ojo con las redes sociales. Hay otro problema grandísimo que estamos con las redes sociales. ¿Quién puso ese blog en redes sociales para sancionarlo? Y otro tema, ¿ese blog es original o es una noticia falsa? ¿Quién lo subió? ¿Quién lo puso? ¿Lo que está diciendo el blog es cierto? ¿Lo que está diciendo el blog no es cierto? A lo mejor en el blog, fíjense, aparece un partido político y resulta que ese partido político nunca subió esa propaganda a redes sociales, la subió otro para que sancionaran ese partido. Y entonces también ahí puede aparecer una figura muy interesante que se llama culpa en vigilando, va a decir el partido, oye, subieron a estas redes sociales, ahí está mi partido, pero yo no lo subí. Entonces de entrada el tribunal podría decir, no te voy a sancionar porque tú no lo subiste, pero el tribunal dice, se subió, lo viste en redes sociales, no me avisaste a mi INE y entonces te tengo que sancionar por culpa en vigilando. ¿Por qué me vas a sancionar? Porque está beneficiándote y no te deslindaste. Lo mismo sucede en radio y televisión. Entonces, si yo partido, o si yo candidata, o si yo candidato, veo una propaganda política en radio, televisión o en redes sociales, yo no tengo nada que ver, me tengo que deslindar ante la autoridad. Y decirles, ¿sabes qué? Ya vi en estas redes sociales, ya vi esta propaganda, yo no la hice, me deslindo. Pero luego viene otro tema muy importante para el INE. ¿Quién subió entonces eso ahí? Por eso en la última elección del 2018, por ejemplo, el INE firmó convenio con las redes sociales, para que también las redes sociales estén pendientes de alguna propaganda política y si ven esa propaganda política, pues darla de baja inmediatamente. Porque actualmente resulta que las elecciones se están ganando vía redes sociales. Y ese es un tema muy importante que tenemos que revisar. Aquí también nos dice Cintia, en el caso del Partido Verde se observó un guión de instrucciones precisas del partido y los promotores, conforme a lo que dice la Sala Superior. Exactamente. Se vio que no era espontáneo y también pues, se acreditó que era una propaganda bien organizada vía el Verde Ecologista con personas famosas.
Y acuérdense, cuando llega una queja hay que sancionar a todos. Antes nada más se sancionaba al partido político, ya. Ahora se sanciona al partido, al quien introdujo el dinero, al quien pagó, al beneficiado, al que transmitió esa propaganda política. Todos son sujetos a sanción, inclusive a la televisora. ¿Sabes qué televisora? ¿Por qué lo transmitiste si está prohibido? ¿Sabes qué estación de radio? ¿Por qué lo señalaste si está prohibido? Pero ya cuando entramos, ojo, al mundo de las redes sociales, entonces ahí sí se nos va a complicar mucho más el asunto. Ahora, como nos dice aquí, por ejemplo, el 35 de la Constitución, nuestros derechos políticos hay muchos, pero uno es votar en las elecciones. Aquí radio, televisión y redes sociales tienen una influencia directa sobre la voluntad de nuestro voto. ¿Cómo se ganó en Estados Unidos? Pues yo no tengo las pruebas, pero, y soy abogado, pero muchos dicen que Trump ganó vía redes sociales, ¿no? ¿Por qué ganó vía redes sociales? Porque se empezó a hablar en contra de un sistema, de una candidatura contraria. ¿Y saben qué sucedió? Que esto también es muy peligroso. Las redes sociales, ojo, nos manipulan en automático. Por ejemplo, si ustedes ponen ahorita en redes sociales, me quiero ir a Acapulco el fin de semana, quiero reservar un hotel, hoy, mañana y pasado les van a salir miles de hoteles con miles de promociones hasta que uno los convenza. Quiero comprar un coche, el que ustedes quieran, mañana les van a salir 1000 promociones de coches, pasado también, así, hasta que los convenzan. Nadie les pidió que les mandaran de 20 hoteles y les van a llegar promociones de 20 hoteles, ¿no? Es la inteligencia de las redes sociales. Ahora, en una campaña, si se utiliza esta inteligencia de redes sociales, de repente les va a salir propaganda y propaganda diciendo cosas de otro candidato o otra candidata que a lo mejor son falsas, pero quizá nos convencen. Ya ha sucedido que de repente dicen, este candidato hizo esto y esto, nos convencen, voto por otro candidato, y ya que ganó el otro candidato, resulta que nos damos cuenta que esa noticia era falsa. Y luego nos damos cuenta que no supimos ni quién la subió, ni quién la pagó, ni cómo nos convenció. La única forma que sabemos es que nos convenció porque la veíamos todos los días. Entonces las redes sociales nos manipulan de una forma muy importante, también en la política. Así como las podemos usar para bien, las podemos usar para mal. Por ejemplo, se usaron para mal en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó en Colombia? Otro lado. El actual presidente de Colombia y la vicepresidenta de Colombia, fíjense, en la campaña, pues prácticamente no hacían campaña. Y el lado contrario, el que iba arriba en las encuestas, pues que hacía un meeting, una campaña y 500 personas. Luego iba a otro lugar de Colombia, 1000 personas. Iba a otro lugar, 10,000 personas. Iba a otro lugar, el estadio lleno. Entonces, como tenía tanta gente presencial, las encuestas decían, va a ganar, y va a ganar, y va a ganar, y se confió. Y el actual presidente iba bajo en las encuestas, y no hacía meeting, no hacía campaña, hacía reuniones máximo de 50 personas, a veces. Y entonces decía, pues, ¿cómo va a ganar? Si no hace mítines, no hace reuniones, no hace campaña, no reúne a personas, ¿cómo va a ganar? ¿Y saben cómo ganó? Vía redes sociales. Todo lo hacía redes sociales. Uno gastaba mucho menos dinero y el impacto de redes sociales era mucho más fuerte. Él decía, ¿para qué lleno un estadio? Mejor acá, desde las redes sociales, me va a ver muchísima más gente y en forma gratuita. Nada más imagínense cuánto cuesta de dinero una campaña donde hay que llenar un estadio de personas y hay que repartirles gorras, playeras y todo lo que ustedes ya saben. ¿Cuánto cuesta eso de dinero? Vía redes sociales, ¿cuánto le va a costar? Pues prácticamente nada. En el estadio, pues les va a decir unas palabras 2 horas y no lo van a volver a ver. En redes sociales lo van a ver todos los días a todas horas. Entonces, ese candidato a la presidencia de Colombia manejó toda su campaña vía redes sociales. Y resulta que viene el día de la elección, gana la elección
y es el actual presidente de Colombia. Pero ojo, insisto, lo que más tenemos que vigilar y de lo que más tenemos que estar atentos es de las noticias falsas. Porque ya hay estudios, yo no lo tengo así físicamente, como les digo, y no tengo las pruebas y soy abogado, pero hay estudios que dicen que una nota de propaganda política la vemos una vez en televisión y 20 veces en redes sociales. O sea, si hay una propaganda política de alguna campaña en el mundo, no solamente en México, va a tener 20 veces más impacto en redes sociales que en la propia televisión. Y además que lo van a ver 20 personas en redes sociales y solamente una persona en la televisión, primero lo vamos a ver en redes sociales que en televisión. No sé si ustedes, porque ya la mayoría no lo hace, pero no sé si ustedes prenden la televisión, ¿no? En la noche y ven un noticiero, que cada vez se ven menos noticieros. Pero si ven un noticiero en la noche, van a ver que todas las noticias que está diciendo ya las vieron durante el día en redes sociales. Prácticamente todas. Entonces, por eso ya nadie ve los noticieros. Entonces, fíjense, se reforma en México la Constitución en 2007 relacionada con radio y televisión, no se toca el tema de redes sociales. Viene 2014, no se toca el tema de redes sociales. Vamos a tener elecciones en 2024 y la Constitución no habla más que en una parte por ahí de redes sociales, pero no están reguladas. Entonces es el tribunal y el INE y los institutos locales y el INE el que está hablando de este tema de radio y televisión, perdón, de redes sociales. También, ojo, se reformó la Constitución hace algunos tiempos y además de que las redes sociales nos sirven para emitir nuestro voto en las elecciones, también las redes sociales nos sirven mucho y nos van a servir más todavía en estos dos temas que marca también el 35 de la Constitución. Que no se les pase, ya están vigentes. Votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, nos dice la Constitución. Y también nos dice la Constitución participar en procesos de revocación de mandato. Entonces van a ver que cuando existe una consulta popular en su entidad federativa o a nivel nacional, inmediatamente van a entrar en acción las redes sociales. Y a lo mejor van a tratar las redes sociales de manipularnos a favor o en contra de esa consulta popular. Y también ya sucedió, acuérdense, ya tuvimos el primer procedimiento el primer proceso de revocación de mandato de la elección presidencial. Acuérdense que nuestro presidente, después de que cumplió 3 años, se realizó un procedimiento de revocación de mandato. Que sí hubo algún tipo de propaganda en ese procedimiento de revocación de mandato y que sí entraron en acción las redes sociales. Y acuérdense que por ahí había propaganda en redes sociales que nos decía, no revoques el mandato al presidente, ha hecho todas estas cosas y confirma el mandato del presidente y no sé cuántas cosas a favor del presidente. Otras redes sociales nos hablaban en contra del presidente. Y luego se confundió, porque llegaron muchos casos al tribunal de esos temas de revocación de mandato, donde dice, hay propaganda política a favor del presidente en el procedimiento de revocación de mandato y se está afectando la equidad en la contienda. Fíjense lo que les digo. Pues, ¿cuál equidad en la contienda si no es una elección? La revocación de mandato es participar para decidir yo solamente si quiero que siga en su mandato o si quiero revocarle el mandato. Si quiero que siga de presidente o no quiero que siga. ¿Dónde se está afectando la equidad en la contienda? No están participando diferentes actores, no están participando diferentes candidaturas, no están participando diferentes partidos políticos, pero así confundieron las redes sociales. Y luego llegaron las quejas al tribunal. Y el tribunal en muchos casos contestó, oye, pues es que esto no es una contienda electoral. ¿Cómo se va a afectar la equidad en la contienda si no están participando nada? Ningún partido, ninguna candidatura. Simplemente se va a pronunciar la ciudadanía para ver si se revoca o no el mandato de la presidencia de la República. Y también nos dice la legislación, también esto debe aplicarse en las gobernaturas de las 32 entidades federativas. Bueno, la gobernatura de las 31 entidades federativas y en
la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pero vean cómo también nos jugó mal las redes sociales en este procedimiento de revocación de mandato, porque realmente se cuestionó mucho el procedimiento, se dijo no puede haber propaganda, sí puede haber propaganda, pero bueno, ya luego el tribunal definió, ¿saben qué? Pues no es un proceso electoral, no es una elección, no se puede afectar la equidad en la contienda. Habrá que revisar si se puede pronunciar el presidente o no se puede pronunciar el presidente sobre la revocación de mandato, pero la equidad en la contienda no se va a afectar. Pues, ¿cuál contienda? Lo mismo puede suceder en las gobernaturas. Entonces, realmente las redes sociales trataron de manipular sobre la revocación de mandato, si se realizaba, si no se realizaba, cómo tendríamos la ciudadanía que participar. Cuando la parte positiva de las redes sociales en revocación de mandato no sucedió, que era lo más importante en su caso. ¿Cuál era la parte positiva de la revocación de mandato vía redes sociales? Pues que las personas participaran. Ojalá las redes sociales nos hubieran servido para decirnos a toda la ciudadanía, oye, ¿sabes qué? Tal día es el procedimiento de revocación de mandato, participa. Acude a tu casilla y participa. A favor o en contra, pero participa. Eso nunca se dijo. No sirvieron para eso las redes sociales. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que de un 100% de personas que estamos en la lista nominal, solamente participó el 17% en este procedimiento de revocación de mandato. Y del 17%, pues creo que en su mayoría decidieron que siguieran el mandato. Pero ¿qué decía la ley? Para que sea válido este procedimiento, se necesita 40%. No le llegamos ni a la mitad. Entonces, ojo, ¿cuánto costó la revocación de mandato? De dinero. ¿Cuánto tiempo en organizarse? Tuvieron que trabajar el INE y tuvo que trabajar el tribunal en diversos asuntos que llegaron, ¿no? Tanto al tribunal como al INE que la tuvo que organizar. Se tuvieron que instalar las casillas, todo lo que ustedes ya saben. Y finalmente el tribunal, que era el encargado de declarar la validez o no de este procedimiento de revocación de mandato, dijo, pues no es válido porque no alcanzamos a la cifra que se necesitaba para ser válido. ¿Y cuál era la cifra? Una participación mínima del 40%. Y la participación fue del 17%. Entonces las redes sociales nos hubieran servido para eso, no sirvieron para eso. La ciudadanía no participó en el procedimiento de revocación de mandato, pero sí llegaron muchas quejas al INE y muchos asuntos al tribunal que se tenían que resolver. Entonces, bueno, estamos ahí. ¿Qué va a suceder en un futuro con las redes sociales? Pero lo más importante es que no manipulen nuestra voluntad. Tenemos que ser muy inteligentes y no dejar que las redes sociales nos manipulen y mucho menos creer en noticias falsas. Eso es importante. Y ojo, no solamente es para votar en las elecciones, como vemos aquí, también estos procedimientos o estas redes sociales nos sirven como elementos para votar en las consultas populares o participar en los procedimientos de revocación de mandato. Pero tenemos que estar sumamente atentos. Acuérdense que cuando ustedes ven, lo único bueno de los noticieros en la televisión es que más o menos conocemos cuáles son las fuentes. ¿Quién nos está dando la noticia? En redes sociales ni siquiera aspiramos a eso, a revisar quién es la fuente. Por ejemplo, simplemente ayer, ¿qué pasó? Unos dicen que le dio un infarto al presidente, otros dicen que le dio un preinfarto, otros dicen que nada más tiene COVID. Vean las redes sociales. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Pues habrá que esperar realmente un pronunciamiento directo de nuestro presidente y que nos diga pues, cómo está y qué tiene y listo. Pero ¿por qué nos manipulan así las redes sociales? Y sale una cosa y luego sale otra, y que Twitter dice no sé qué, y que en Instagram ya sacó acá, y que en Facebook ya salió no sé qué, y que no puede ser, ¿no? Este tipo de manipulación, y ya nos enfrentamos directamente todos los días a las redes sociales, que tenemos noticias en contrario en las mismas redes sociales. Por un lado nos dice una cosa una red social, y por otro lado nos dice otra cosa distinta, otra red social. Pero esto obviamente puede afectar y manipular nuestros votos, entonces tenemos que estar muy atentos en esta, como dice aquí la lámina, pues era
de la era digital en el mundo. Esto que nos está afectando vía redes sociales está afectando en todo el mundo. Y muchas decisiones han cambiado vía redes sociales. Y si algunos son presidentes en este momento en algunas partes del mundo, pues son presidentes por las redes sociales. Si no hubieran existido las redes sociales, quizá el presidente o la presidenta en algunos países sería diferente. Aquí vean en unos datos, en una encuesta nacional sobre uso de redes sociales en los hogares y tecnología, etcétera, de Internet, 70% de los hogares ya tienen Internet, tienen redes sociales. Está impactando a nivel nacional. Y vean, ¿y saben por qué 70%? Porque todavía hay muchas zonas en el país que no tienen Internet. Y bueno, ya nuestro presidente nos prometió que antes de irse va a haber Internet a nivel nacional. Pero si ahorita es un 70%, imagínense cuando haya Internet a nivel nacional, pues vamos a subir a un 90%. Entonces, lo que salga en Internet, lo que salga en redes sociales, obviamente, claro que va a afectar una elección, porque prácticamente todas las electores y todos los electores van a revisar Internet. ¿Cuántas personas con estudios universitarios se conectan? 96.4. Prácticamente, si somos estudiantes, la mayoría de las personas para el 2024 van a estar conectadas en redes sociales y van a estar conectadas en Internet. Porque además de que tengamos Internet en nuestra casa, pues podemos tener Internet en nuestro celular o Internet en nuestra computadora, aunque no lo tengamos en la casa. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una cobertura de Internet en toda la ciudad. Prácticamente aquí en la Ciudad de México, si yo salgo a algún parque porque no tengo Internet en mi oficina, no tengo Internet en mi casa, si yo salgo a un parque hay señal de Internet gratuita. Es una cobertura prácticamente, así lo ha dicho la jefa de gobierno, de un 100% de cobertura de Internet en la Ciudad de México. Cuando esto lo tengamos en las 32 entidades federativas del país, imagínense cómo va a implicar este tema de Internet, no solo en lo político y en lo electoral, sino en cualquier otra materia, pues la figura de Internet va a ser un tema muy importante. No sé si ya vieron también con alguno de mis compañeros o compañeros el tema de juicios en línea, pero bueno, a partir de la pandemia, simplemente se los dejo ahí rápidamente, a partir de la pandemia se abrió el juicio en línea en materia electoral. Aquí ante el Tribunal Electoral podemos presentar cualquier demanda y llevar a cabo todo el juicio, dos formas, físicamente o en línea, pero ya todos los medios de impugnación se pueden presentar en línea y se puede llevar a cabo todo el juicio en línea. Eso lo decide obviamente cada una de las personas que acuden al tribunal y atendiendo obviamente a tratados internacionales y al 17 de la Constitución que habla de tutela judicial efectiva, de una justicia digital. Si tú no quieres salir de tu casa o de tu oficina, pues desde ahí presentas tu demanda y llevas todo el juicio en línea. Si lo quieres hacer físicamente también, obviamente esto no estaba regulado en la ley y entonces fue vía acuerdos del Tribunal Electoral donde se implementó el juicio en línea. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implementado el juicio en línea. Entonces prácticamente ya toda la ciudadanía en todos los tribunales del país o en la mayoría de los tribunales del país pueden aplicar estas dos funciones, presentar mi demanda vía juicio en línea, vía internet o presentar mi demanda físicamente, ¿no? Cuando así se requiera. Ahora lo que necesitamos es una reforma a la legislación muy importante para crear juicios en línea ya prácticamente en todos los tribunales de nuestro país. Esto también, pues el tribunal revisó antes de crear estos acuerdos de juicio en línea, pues qué sucedía en otros países en el mundo y cómo se había implementado en el mundo, en otros países, esto llamado juicio en línea. Y luego también tenemos otra figura muy importante que también se utilizan en la materia política constantemente, las redes sociales, el gobierno abierto. Tanto el Parlamento, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Congreso de la Unión, pues manejan un gobierno abierto vía redes sociales. Ustedes pueden seguir a cualquier diputada, a cualquier diputado todos los días vía redes sociales y también vía redes sociales pueden seguir en vivo todas las sesiones del Congreso de la Unión. Por ejemplo, si nos metemos a YouTube, podemos ver en vivo cualquier sesión del Congreso de la Unión.
También en el Ejecutivo Federal, pues vía redes sociales podemos seguir al presidente en Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Podemos seguir, por ejemplo, las mañaneras todos los días en vivo. Ya nace vía el gobierno abierto, pero para tener este gobierno abierto era necesaria las redes sociales. Entonces las redes sociales, digo, tienen cosas muy importantes y muy buenas, pero también cosas que están afectando de una forma muy importante. Para efectos del gobierno abierto, pues créanme que sí funcionó de una forma muy importante las redes sociales y también eso es en el Ejecutivo Federal, ¿no? Podemos ver al presidente en cualquier momento, podemos seguir a nuestro presidente en cualquier momento y ver todo lo que está haciendo en el día. Y también en el Poder Judicial, vía redes sociales, por ejemplo, en la Suprema Corte o en este Tribunal Electoral, podemos seguir las sesiones todos los días en vivo vía redes sociales. También podemos investigar vía redes sociales alguna sentencia, alguna jurisprudencia. Esto no lo teníamos hace algunos años y actualmente, pues imagínense cualquier sentencia del Tribunal Electoral. Antes teníamos que meternos a la página del Tribunal Electoral y buscar la sentencia de qué año, cómo se llama el medio de impugnación, etcétera. Ahora simplemente ponemos en redes sociales o en internet, pues asunto tal y ya nos va a salir toda la sentencia. La podemos revisar. Muchas veces ni siquiera tenemos que sabernos el número de expediente porque ponemos, por ejemplo, presidenta del INE, sentencia presidencia del INE, y sale inmediatamente en redes sociales o en internet, pues que el tribunal emitió una sentencia donde obligaba a la Cámara de Diputadas y Diputados a que la presidencia del INE fuera necesariamente una mujer. Y entonces en la quinteta para la presidencia del INE tenía que haber 5 mujeres. Y así sucedió y actualmente por eso en el INE tenemos una presidenta. Pero eso lo podemos investigar en 2 minutos o en 1 minuto vía redes sociales. Esto habla también de un gobierno abierto. Ustedes váyanse a los 70s, a los 80s, a los 90s y ningún tribunal publicaba ni media sentencia. Tampoco las sesiones eran públicas. Pero desde que se crea el tribunal en 1990, el famoso TRIFE que les decía, y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que decía directamente la Constitución es todas las sesiones del Tribunal Electoral serán públicas, todas sin excepción. Y después lo mismo se incorporó en la Corte. Pero no nos imaginábamos todavía en el 1990 que se decía las sesiones del tribunal serán públicas, no nos imaginábamos que íbamos a contar con redes sociales. Ahorita ustedes entran a YouTube y ponen última sesión del Tribunal Electoral y les va a salir toda la sesión. Y pueden ver una parte, toda la sesión o lo que ustedes les interese. Entonces tenemos realmente, esto de gobierno abierto sí se ha fortalecido de una manera muy importante para tener mayor información, como se dice aquí, para transparentar todo, sobre todo qué se dice en las sesiones, cómo se discute y cómo quedan las sentencias. Para rendición de cuentas también contamos con redes sociales y comunicación con la ciudadanía. La ciudadanía también puede acercarse a cualquier tribunal o a cualquier oficina de gobierno vía redes sociales. O sea, la tecnología nos está sirviendo mucho, pero también, ojo, nos puede perjudicar mucho. Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar también nuestro voto en unas elecciones con redes sociales? Ya nada más para terminar, porque no quiero cansar. Ese es otro tema importantísimo. Fíjense, en el 2014, hay algunos que dicen, nace la figura de la reelección con la reforma constitucional. Pues ellos que dicen eso se equivocaron, porque la reelección siempre está. Yo podía ser un senador, luego diputado, luego senador, luego otra vez diputado, luego otra vez senador. Lo que no existiera la reelección inmediata. Pero reelección siempre ha habido. Cualquier senador podía ser senador después. Lo que no podía ser es inmediatamente. Yo podía, les digo, ser senador, luego presidente municipal y luego otra vez senador. O ser diputado, luego presidente municipal y luego otra vez diputado. Ya estaba la reelección. Lo que no estaba era la inmediata. Ahora puede ser senador y reelegirme nuevamente para senador. Puedo ser diputado, luego otra vez diputado, luego otra vez diputado y luego otra vez diputado. 4 veces. Entonces ya se imaginarán, todos los que son ahorita diputadas o diputados, que nada más son 500, o sea, y todas las que son senadoras o senadores, que son 128,
pues a lo mejor un gran número de estas personas en el 24 van a pedir nuestro voto para reelegirse. Y ahí sí tenemos que hacer, fíjense bien lo que les digo, tenemos que hacer uso de las redes sociales, pero desde hoy. Por ejemplo, yo les digo mi caso particular. Yo sigo todos los días en redes sociales a la presidenta municipal. Yo vivo en el municipio de Huixquilucan, ahí en este momento tenemos una presidenta municipal, yo la sigo todos los días. Cómo va la seguridad, cómo va la atención a grupos en situación vulnerable, cómo está el alumbrado, pasa el camión de la basura, tenemos agua, no tenemos agua, etcétera. Yo reviso todos los días, de veras la sigo, y muchas veces me sale nomás una palomita en redes sociales para ver qué está haciendo en ese momento. La sigo 5 o 10 minutos, o veo qué está haciendo, qué no hizo, o alguna declaración, la sigo. ¿Saben qué va a pasar en 2024? Me va a pedir su voto para reelegirse. Aquí hay un tema que también habrá que revisar en un futuro. Para que se reelija una presidenta municipal, para que se reelija una senadora, para que se reelija una diputada, un diputado, etcétera, necesita aprobarlo primero su partido. Si su partido no lo registra, entonces ya no se puede reelegir. Eso hay que estudiarlo en un futuro. ¿Por qué lo decide el partido si quien tenemos que decidir es la ciudadanía? Yo si soy presidenta municipal, pues yo tendría que tomar la decisión si me reelijo o no, pero hay que pedirle, pocas palabras, permiso al partido y que el partido me registre para poder reelegir. Bueno, ese es otro tema aparte, hay que revisarlo. Pero seguramente me va a pedir mi voto esta presidenta municipal de Huixquilucan en el 24, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Como dice aquí María Fernanda, en mi ciudad, el presidente municipal es la tercera vez que tiene el cargo en un lapso de 14 años aproximadamente. Bueno, nomás que aquí en María Fernanda ya vas a tener la posibilidad de seguirlo en redes sociales, a ver si lo vuelve a pedir, pues qué ha hecho y qué ha hecho y qué no ha hecho, ¿no? Porque de veras, es que eso nos pasa mucho a la ciudadanía en México. Pues luego votamos por el partido nada más y no revisamos exactamente cuál es la candidatura y qué ha hecho esa candidatura. Les digo, yo sigo a mi presidenta municipal, sigo al gobernador del Estado de México, porque es donde vivo. ¿Pero dónde trabajo? En la Ciudad de México. Entonces, ¿saben qué? También sigo a la jefa de gobierno. ¿Y luego qué creen? Van a decir, este sigue a todo el mundo, pues más o menos. ¿Luego qué creen? Yo soy de Colima, entonces sigo a la gobernadora de Colima en redes sociales y también sigo a la presidenta municipal de la candidata de Colima. Y todos son de diferentes partidos, ¿eh? Unos son de Morena, otros son del PRI, otros son del PAN. Y los sigo a todos porque son los que tienen algo que ver conmigo. Ahora les soy sincero, si les digo, sigo a los senadores del Estado de México, a las senadoras, no. Sigo a mi diputado de mi distrito o mi diputada, tampoco. Pero hay que entrarle y tratar de ir revisando, por lo menos los que nos corresponden. Sí sería importante seguir al senador de mi estado o a la senadora, al diputado federal de mi distrito o diputada, al diputado o diputada local también de mi distrito, y sobre todo, pues al presidente o a la presidenta municipal. Ese no se nos puede pasar. Y a la gobernadora, al gobernador tampoco. Y ya, para finalizar, pues también hay que seguir al presidente, en su caso, porque nos van a pedir reelección. Claro, las gobernaturas no. La figura de la reelección, históricamente nunca la van a tener las gobernaturas. Históricamente así lo dice nuestro país, para no generar ningún tipo de problemas, no va a haber reelección en gobernaturas y no va a haber reelección en presidencia de la República. También va a ser muy difícil que en nuestro país hablen de presidente o presidenta suplente o vicepresidente o vicepresidenta o gobernador o gobernadora suplente. Eso no lo vamos a tener. Va a ser muy difícil, ¿no? Quién sabe en muchos años. Pero senador nos va a pedir la reelección, van a ver su senador en su estado o su senadora, en una de esas el partido lo aprueba y va a llegar, pues vota por mí. Entonces, para eso están las redes sociales. Pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Y no verlas un día antes o ver su campaña. Hay que estarlos vigilando desde este momento a ver si nos convencen o no. Y luego, ojalá también para el 24 finalmente nos sirvan las redes sociales para otro tema importantísimo. Subir este tema, que siempre lo digo en mis sesiones o en mis pláticas, del 50% de 1990 a 2023
solo vota en las elecciones el 50% de los de la lista nominal. Entonces no es un problema de generaciones, porque tenemos 33 años. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Por qué solo vota el 50% y no solo vota y el otro 50% no vota en todas las elecciones? A lo mejor el radio, la televisión, pues ahora son redes sociales lo que tiene más impacto. Y seguimos sin votar el 50%. Yo estoy muy atento porque ya viene próximamente que me va a tocar votar la elección de el Estado de México, donde por primera vez en la historia de nuestro país y a lo mejor en el mundo, pues tenemos una boleta con 2 mujeres. Aquí en México la primera fue la de Aguascalientes. En Aguascalientes había varias candidatas para el gobierno de Aguascalientes, pero todas eran mujeres. Se imprimió en Aguascalientes una boleta con puras mujeres y obviamente ahorita en Aguascalientes tienen una mujer gobernadora. Pues ahora el Estado de México, el estado más importante del país por su presupuesto y por su lista nominal de 13 millones de personas, tiene 2 mujeres en la boleta y se acabó. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener gobernadora del Estado de México, una u otra, pero va a ser mujer. Y ojo, ya varios estados están revisando el tema de el principio de alternancia, plasmarlo en la Constitución local y quizá en un futuro se plasme en la Constitución federal. ¿Qué quiere decir principio de alternancia? Que si ahorita es gobernador, la que sigue es gobernadora. Y si ahorita es gobernadora, el que sigue es gobernador, o candidatas o candidatos. No sé si vamos a llegar hasta allá, pero sí lo que les quiero decir es que redes sociales las tenemos que seguir diario a todas estas personas, porque nos van a pedir nuestro voto y nuestro voto debe ser informado. Y también las autoridades como el INE deben de utilizar constantemente las redes sociales pues para fomentar el voto, porque hay un problema muy serio que nada más vota el 50% de la ciudadanía y el otro 50% no vota. Luego, ojo, las redes sociales del INE son muy efectivas, ¿eh? Cualquier cosa que hace el INE, inmediatamente nos lo comunica en redes sociales. Y el tribunal, ojo, también si entran a las redes sociales del tribunal, el tribunal les comunica todas las jurisprudencias que van aprobándose, el tribunal se las manda directamente a redes sociales. Y todas las sentencias que resuelve el tribunal relevantes, también constantemente el tribunal envía infografías, es decir, en una sola fotografía se ve quién, el número de expediente, quién lo presentó, cuáles fueron los agravios y cómo se resolvió el asunto. Eso en una sola fotografía. Si ustedes se inscriben en redes sociales del Tribunal Electoral, van a tener todos los casos relevantes en una sola infografía donde viene toda la información. Ya si quieren entrar a fondo de esa sentencia, pues ya con el número de expediente se meten a internet y van a ver la sentencia completa. Pero el tribunal también todos los días constantemente está informando sus resoluciones y su jurisprudencia. Y finalmente, la Escuela Judicial Electoral, también si se inscriben en la Escuela Judicial Electoral, pues constantemente les van a estar informando toda la oferta académica de la escuela, cuáles diplomados tenemos, ahorita son 18, cuándo se van a abrir más, qué sucede con la maestría, qué sucede con la especialidad, qué sucede con diplomados, cuándo hay una conferencia interesante, quiénes van a venir aquí a dar alguna plática, alguna discusión, algún seminario, todo lo está informando todos los días la Escuela Judicial Electoral vía todas sus redes sociales. Entonces, bueno, las redes sociales, como les digo, tienen cosas muy importantes, también son peligrosas, hay que admitirlo, y hay que tener mucho cuidado, pero tenemos que hacer uso cada vez más de todas las redes sociales que tenemos, hay que hacer uso cada vez más para poder estar mucho mayor informados, y lo que se sugiere es para que el 2024 estemos muy bien informados sobre las candidaturas, sobre por quién vamos a votar, sobre qué están haciendo los partidos políticos y también pues acudir, ¿no?, a la casilla, eso es muy importante. También se ha trabajado mucho, pero no hemos llegado al tema del voto electrónico. Pero bueno, no alcanzamos a llegar para el 2024. Lo único que dice el plan B es que en los próximos 5 años se tienen que hacer los estudios y las investigaciones necesarias para implementar el voto electrónico. Eso dice el plan B, le dice a la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿saben qué? Tienen 5 años para implementar el voto electrónico. Pero lo dice el plan B, y acuérdense, el plan B está suspendido en este momento en la Suprema Corte, no sabemos si va a ser vigente o no, pero ojalá de verdad para el 2027, fíjense ya, nos tuvimos que ir hasta el 2027,
Ojalá para el 2027 ya tengamos unas elecciones federales con el voto electrónico. Brasil ya lo tiene desde hace 22 años y nosotros no lo podemos implementar. Pero bueno, finalmente con eso terminamos. Las redes sociales, como ven, tienen un impacto directamente con las elecciones, con nuestro voto, pero también tienen un impacto directamente con las consultas populares, como ya vimos, con la revocación de mandato. También para eso son muy útiles las redes sociales y obviamente para informarnos sobre nuestras autoridades electorales y para informarnos sobre las actividades del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Bueno, compañeras y compañeros, ya no quiero cansarlos más, con esto termino. No sé si tuvieran alguna otra pregunta, alguna otra interrogante o alguna otra participación. Si no, los que ya me conocen ya saben, y los que no, se los digo. Mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Si quieren esta presentación completa, de verdad escríbanme el correo electrónico y en cuanto me escriban yo se las hago llegar. Por otro lado, quiero decirles, no sé si los voy a ver en otra sesión o no en este diplomado, pero eso no quiere decir que no nos veamos nuevamente. Yo siempre estaré ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan sobre la Escuela Judicial Electoral, sobre su oferta académica, si necesitan alguna jurisprudencia, alguna sentencia del tribunal, con todo gusto, alguna duda que tengan, con todo gusto y con toda confianza, escríbanme a mi correo electrónico y por ahí podemos platicar cualquier tema relacionado con la materia electoral. Por lo pronto, de verdad me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y si no los veo ya en este diplomado, pues sí quiero felicitarlas y felicitarlos, porque yo sé que todas y todos ustedes tienen muchas ocupaciones el día de hoy, más que es lunes y está empezando la semana, y a pesar de todo eso están informándose en estos diplomados. Eso solamente habla muy bien de todas y de todos ustedes. Y créanme que si todas las mexicanas y todos los mexicanos fueran como ustedes y además de sus actividades entraran a cualquier diplomado o cualquier tipo de información, pues tendríamos un país muy diferente, ¿no? Por eso las felicito, los felicito, que tengan una excelente semana y ojalá nos podamos ver pronto en alguna otra sesión. Por lo pronto, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, Lía, Alan, María, Miriam, Juan, Enrique, Cintia, Jaime, Rafael, Jorge, a los que no veo, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, un fuerte abrazo para todas y todos. Cuídense mucho. Nos vemos.